Algunas enfermedades siguen siendo persistentes en el mundo debido a la combinación de factores sociales, ambientales y de salud pública. Estas enfermedades muchas veces afectan a comunidades vulnerables con acceso limitado a servicios médicos, saneamiento básico y viviendas adecuadas, lo que facilita la permanencia de algunos vectores que las transmiten. Además, la falta de vigilancia epidemiológica constante, el cambio climático, la deforestación favorecen la expansión de estos vectores hacia nuevas áreas, dificultando el control de la enfermedad. A pesar de los avances científicos, la persistencia de estas enfermedades refleja desigualdades estructurales que deben ser abordadas con un enfoque integral y sostenible. Bienvenidos divulga científicos y científicas a esta quinta temporada de la estación Divulga Ciencia, transmitido desde aquí, la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Recuerden que pueden vernos los sábados a las 18 horas por nuestras plataformas digitales y de nuestros aliados OEI Ecuador y CUNA Ecuador. Y además, este programa se retransmite por radio en Cultura FM 100.9 los domingos a las 11 de la mañana. Hoy queremos hablar de un tema que a veces pasa desapercibido, pero que sigue afectando la vida de miles de personas en América Latina y otras partes del mundo. Para entender mejor por qué siguen presentes, cómo se pueden prevenir y qué desafío enfrentan quienes trabajan en su control, tenemos a dos grandiosas invitadas que nos ayudarán a comprender cómo la ciencia, la salud y la comunidad pueden unirse para cambiar esta realidad. Yo soy Elizabeth Minda, investigadora y divulgadora científica, y el día de hoy seré su host, así que despeguemos. Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulga Ciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Y bueno, vamos a iniciar el programa del día de hoy, que como les había hablado es sobre algunas enfermedades persistentes, para lo cual tenemos a una invitada. Ella es Sofía Ocaña, es bióloga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, actualmente es docente e investigadora en el Centro de Investigación para la Salud de América Latina, CICEAL, forma parte de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, REMCI. Su línea de investigación se enfoca en las interacciones parásito-hospedero y sus efectos en las estrategias de control y prevención. Además, realiza estudios de evaluación de potenciales riesgos para la salud en ambientes en los que interactúan animales silvestres, domésticos y el humano. Qué gusto tenerte el día de hoy, Sofía, aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Eli, por la invitación. Qué chévere. Vamos a hablar ahora, yo les daba la introducción a las personas que nos están viendo sobre las enfermedades persistentes. Cuéntanos, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos eso? Bueno, hay varias formas de ver una enfermedad persistente, ¿no? Inicialmente es una enfermedad que dura largos periodos de tiempo. Ahora, puede durar largos periodos de tiempo por varios factores. Uno de esos es que, por ejemplo, esté un patógeno en un hospedero y este hospedero viva por mucho tiempo y pueda seguir transmitiendo el patógeno a otros hospederos. En este caso, el hospedero podemos ser nosotros los humanos. Se me ocurre, por ejemplo, como la tuberculosis, ¿no? Que puede permanecer como latente mucho tiempo y después hay algo que gatilla y se activa la otra vez digamos. Se activa, exacto, y la persona puede seguir transmitiendo. Entonces tú vas a tener esos problemas no por 2 meses, 3 meses, puede ser por décadas. Tenemos también persistencia con enfermedades que, a pesar de que se las conoce, a pesar de que hay, por ejemplo, medidas de prevención o de control, siguen apareciendo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, ahorita un problema que tenemos desde el dengue. Claro. ¿No? Van años y todos los años tenemos casos, todos los años estamos con el problema. Puede ser también otro factor del por qué se mantengan el hecho de que no haya quizás vacunas, por ejemplo, o alguna medida de prevención como las vacunas. ¿Puede ser? Puede ser eso un factor, pero depende de la biología del
del patógeno, ¿no? Yeah. Porque realmente se ha visto que no todos los patógenos pueden ser contenidos por una vacuna. Yeah. Hay patógenos que no generan una reacción inmune como muy buena y por eso se ha demorado, por ejemplo, sacar vacunas para prevenir malaria, para prevenir el mismo dengue, porque no generan como una reacción inmune que sea protectora por mucho tiempo, ¿no? Que es lo que no pasa, por ejemplo, con los virus. Con los virus es mucho más fácil porque ellos generan una reacción inmune que es como más duradera, ¿no? Que por eso estamos con lo del COVID, las vacunas y todo eso que sí protege a la población. Yo estaba leyendo también, mientras hacía la investigación para armar este programa, que algunas enfermedades persistentes también las pueden denominar olvidadas. ¿Es posible también decir eso? Sí, es que ahí coinciden dos factores importantes, ¿no? Uno es la permanencia, digamos, que tienes el ambiente en donde los patógenos van a seguir viviendo, porque acuérdate que nosotros somos parte del paisaje, sí, total. No somos del paisaje, entonces estamos todo el tiempo interactuando con microorganismos de todo tipo, unos van a ser patógenos, otros no, pero también hay condiciones sociales, económicas, que hacen que hay enfermedades que persisten. Y cuando tú relacionas estas condiciones socioeconómicas, estás hablando de personas que están viviendo en una vulnerabilidad de esta infección. Entonces, mientras estas desigualdades, estas inequidades se mantengan, la enfermedad también exacto, se mantiene y persiste. Y asumo también son enfermedades que están aquí en el Ecuador, o sea, ¿podríamos hablar de un gran porcentaje de estas enfermedades persistentes aquí en el Ecuador? A ver, es que nosotros tenemos ahí un plus, por decirlo de una manera. Sí, exacto. Estamos en una zona hiperdiversa, ¿no? En los trópicos, así en general, en Ecuador más por todos los gradientes altitudinales que tenemos. Y eso es chévere en biodiversidad, por las aves, las plantas, exacto, ¿no? Pero también los parásitos. Todos somos diversos aquí, súper diversos. Entonces, sí hay condiciones incluso ecológicas que hace que muchas de las enfermedades ocurran en estas zonas que coinciden si sobreponemos, ¿no?, la parte ecológica con la parte socioeconómica. Terminamos en las partes donde hay estas diversidades también con un problema del manejo socioeconómico, con estas desigualdades grandes. Entonces, eso hace que enfermedades que se las considera olvidadas, y eso ya es un gran problema, o sea, que sean... Que nadie se encargue de ellas. Que nadie se encargue de ellas. Que no se las visibilice, quizás. Se las puede visibilizar hasta cierto nivel, pero de que lo visibilices a que exista inversión para los cambios que se necesitan, hay una brecha enorme. Wow. Entonces, si es que hay fondos, por ejemplo, para investigación, la gran parte de ese pastel se va a ir para hacer investigación, sea en tratamiento, diagnóstico de enfermedades crónicas. Claro. Que es en número lo que afecta a la mayor de la población, claro. Cantidad de la población. Quizás, o cáncer, exacto, todo ese tipo de enfermedades. Y las enfermedades olvidadas, son olvidadas porque se sabe que existen, se las ha estudiado mucho tiempo, pero por ejemplo en Chagas, desde los años 60 no se cambia la medicación. Leishmania sigue teniendo... la leishmaniasis, un tratamiento que es tenaz. Es durísimo, son unas inyecciones, ¿cierto? Sí, es súper tóxico para el cuerpo. Y han pasado, no es que se conoce la leishmania de ayer, es que justamente no tienen puede tener la visibilidad, pero no tiene la asignación de fondos suficientes. Sí. ¿Existe quizás alguna enfermedad de estas olvidadas o de estas persistentes que sea como la más... no sé si importante es la palabra, ¿no? Pero la más prevalente quizás en el mundo. Es difícil decirte, porque todo depende del contexto, del ambiente en donde se produce. Entonces, si queremos verlo esto en nuestra geografía chiquita de Ecuador, ¿no? Y nos vamos a la parte del noroccidente, lo importante ahí es leishmania, claro. Sí, leishmaniasis es lo que realmente causa un problema. Pero si nos vamos un poquito más hacia la parte de la costa, zonas más bajas, parte sur,
probablemente es dengue, Dengue. ¿no? O malaria, quizás también puede ser. Malaria un poco, si nos vamos a la parte de la Amazonía o la parte de Esmeraldas, que a pesar de todo, todos los años siguen teniendo brotes, ¿no? Ajá. Entonces, todo va a depender y también va a depender también del número de población que afecte, ¿no? Para que sea más visible o no. Es importante entonces, a veces hemos tenido aquí a varios investigadores, ¿no?, que trabajan en diferentes áreas del conocimiento y creo que siempre llegamos a un punto y es la inversión. Esa tal vez falta de inversión que existen en investigación, digamos, en general en el Ecuador. Quizás si es que hubiera un compromiso de investigación en este tipo de enfermedades, podríamos darle un vuelco total a cómo, no sé, controlar o quizás erradicar una de estas enfermedades. ¿O es muy complejo todavía hablar de erradicación o de control en nuestra realidad? Ay, sí, como siempre, casi en todos los temas que son de enfermedades, la respuesta es depende. Depende, porque no te puede aplicar en todo. Depende mucho la biología del patógeno, ¿no? Porque, por ejemplo, va a ser muy difícil erradicar Aedes aegypti. No, claro, el mosquito imposible. Va a estar ahí. Ajá. Y si lo eliminas de un lado van a venir otras poblaciones acá. Va a ser muy difícil erradicar anófeles. Lo que puedes hacer es tratar de controlar la población, pero el parásito va a seguir ahí pululando en algunos mosquitos y podría, va a seguir evolucionar a otro vector y seguir transmitiéndose, quizás. Es posible. O sea, sí, en virus, por ejemplo. Los virus son lindos. Sí, son lindos y son súper buenos para adaptarse, incluso a nuevos hospederos, ¿no? Ajá. Entonces, por eso te digo que depende. Definitivamente, no saber cómo está funcionando sí afecta directamente y causa un impacto económico. Te doy un ejemplo de un estudio que hicimos con malaria. Fuimos a una localidad a conocer algo básico, ¿no? Que era en la noche cómo se comporta el mosquito, el anófeles. Yeah. Cuáles son sus horas de picadura y todo eso. ¿Qué es lo que se espera encontrar en lo que se basaron las estrategias de control? Es que el mosquito tiene, por ejemplo, un pico de actividad a las 10 de la noche, okay. ¿Sí? En la que la gente ya está adentro de la casa, dormida, cubierta con el toldo. Entonces eso le da un nivel de protección bien. Y que después de comer, si es que come el mosquito, si se alimenta de sangre, va a las paredes y se posa. Entonces las estrategias de control son una, duerme con toldo y la otra haces dispersas insecticida en las paredes, entonces cuando el mosquito va y se para digerir, por decirlo de alguna manera, entra en contacto y se muere. ¿Sabes qué no? Ya no. ¿Qué pasó? El pico en esta localidad, el pico de actividad del mosquito lo encontramos a las 7 de la noche. Pero a las 7 de la noche la gente está almorzando, merendando quizás, está merendando, está afuera sentada, ahí charlando con los vecinos, ahí no hay toldo que le proteja. Y cuando fuimos a investigar, a ver los mosquitos, los que se quedan parados, ya no se quedan parados adentro de la casa, se van afuera. ¿Dónde están las personas? No necesariamente donde están las personas, pero ya no estarían en contacto con el insecticida. Claro, si fumigo la casa ya no me sirve de nada porque el mosquito está en otro lugar. Exactamente. Entonces, ese tipo de información que parece tan básica y que es tan básica, es súper importante para decidir como ente de gubernamental si gasto no sé cuántos millones en insecticida y personal para fumigar, o si busco alternativas que se acomoden a las condiciones actuales que hay. O sea, entonces ahí lo ideal es que esta información que están generando, no sé, las universidades, tu laboratorio, por ejemplo, se conozca por la entidad gubernamental, o sea, conocida por la entidad gubernamental. ¿Pueden ellos realmente, no sé, en tu experiencia, ellos acatan estas sugerencias o estos resultados que ustedes tienen para poder cambiar la estrategia? A un nivel yo pienso que sí. El problema que nosotros tenemos en particular en Ecuador es la inestabilidad política. Entonces, hablando de política. Sí, es que es así. O sea, en estos tuvimos periodos, digamos, que teníamos un poco más de estabilidad en el que sabías que
Si tú eres la autoridad y yo voy y hablo contigo y te cuento lo que estoy haciendo, entiendes el problema y estás abierto o abierta a escuchar qué hay. Pero si mañana voy ya no estás, está otra persona, todo de nuevo. empieza otra, o entra una persona en la que las prioridades de atención, por ejemplo, no está en enfermedades vectoriales, que es parte de lo que yo hago, sino en otras, entonces... No sirve de nada. Es muy complicado, es muy complicado. O sea, se necesita tener, digamos, políticas realmente que sobrepasen la ideología de los gobiernos. Wow, porque eso es un problema que hemos tenido. Entra un gobierno con una perspectiva, entra el otro que tiene la otra perspectiva, borrón, vuelve y va de nuevo. Entonces es muy complejo en esas condiciones. Y este es un factor más para considerar estas enfermedades como persistentes, ¿no? Exacto. Y olvidadas. ¿Me entiendes? Porque les das visibilidad y pero después no se cae. Nada para... Y otra vez les das y otra vez se cae. Entonces, wow, qué complejo. Estaba pensando, ¿no? Que también cuando leía tu biografía, Sofi, tú trabajas con enfermedades que están relacionadas en vida silvestre, vida doméstica y humanos, que son, digamos, la zoonosis. ¿La mayoría de estas enfermedades persistentes son de origen animal? ¿O son únicamente de origen animal? ¿Son solo zoonosis? ¿O sí podríamos encontrar, no sé, alguna otra en la que no estén relacionados realmente los animales? En enfermedades infecciosas, o sea, podemos hablar de varias. Tal vez no podríamos asegurar que todas son zoonosis, pero sí la mayoría tiene una influencia zoonótica, ¿no? Yeah. Porque toma en cuenta, bueno, nosotros somos parte del asunto, los patógenos están circulando entre los animales y nosotros como de una forma normal, pero sí puede llegar el punto en el que el nivel de evolución hace que solo nuestra especie sea la que se contagia. Ah, ok. Digamos, la que puede transmitirse, ¿no? Pero el origen hacia atrás sí pudo haber sido animal, pero que ahorita, digamos, no requiere de otro animal que no seamos nosotros, porque somos parte de los animales. Sí. Pero digamos que no sea parte de nosotros para mantenerse. Entonces, no te podría asegurar que todas, probablemente nosotros sí hemos sido hospederos específicos de patógenos, pero sí hay muchas probabilidades de que los saltos entre especies existan. Y también toma en cuenta que no todos los patógenos son específicos para una especie. Claro. Tal vez en los virus eso es un poquito más, como más definido, pero, por ejemplo, Trypanosoma cruzi, que es otra enfermedad en la que yo trabajé, esa infecta a cualquier mamífero. No tiene especificidad por su hospedero. Exactamente, entonces nosotros somos uno, solo que cuando nos infecta a nosotros decimos enfermedad de Chagas y cuando le infecta a la zarigüeya, pues... Trypanosomiasis en general. No sé si tiene nombre, de hecho. ya no es Chagas, claro. No está, exacto, entonces sí, es complejo, pero obviamente, o sea, somos parte del sistema. Para los organismos nosotros somos un hospedero más. Claro. De dónde entrar, entonces. ¿Qué debemos hacer entonces, no sé, desde tu punto de vista ahorita de investigación, por ejemplo, ¿no? Tú haces investigaciones con estas enfermedades. ¿Qué haces o qué más podrías hacer para aportar información valiosa con respecto a estas enfermedades? A ver, yo creo que un aspecto importante que está saliendo, pero que todavía hay que darle un poquito más fuerza, es esta perspectiva multidisciplinar, ¿no? Que después puede derivar incluso a interdisciplinar, ¿no? Que es como un paso más allá. Pero es bien importante y a veces estudiamos las enfermedades desde un enfoque, pero realmente es que así no vamos a poder llegar. Claro. Necesitamos ver varios enfoques. Y, por ejemplo, el enfoque de lo que pasa a nivel socioeconómico es importantísimo para entender qué pasa y por qué pasa ahí. Claro. Y creo que es algo que no se toma mucho en cuenta. No se unen, exacto. O quizás, claro, hay personas que están trabajando en la parte social o socioeconómica, hay otros que están trabajando en la parte de la enfermedad, pero no se conversan, digamos, algo así. Exacto, sí, y eso es algo que se debe cambiar. Hay otra cosa que yo veo que está pasando y es que
hay mucho llamado, que está muy bien, mucho llamado a lo innovador, ¿no? Que es súper bueno, o sea, sí, va a ser muy bueno ver el mismo problema desde otras perspectivas. El problema es que también no puede perder fuerza la información básica. Claro, sí. Porque ¿cómo entras a innovar si no sabes qué está pasando? Exacto. Entonces, yo he visto que, por ejemplo, hay llamados a fondos y todo eso, y todo es innovador, pero no puedes lanzar innovador, claro. O sea, porque volvemos, yo siento que a caer en el mismo sistema de que yo voy y te digo cómo hacer las cosas. Ajá, no es que tú vas y le dices a la gente cómo hacer las cosas, tú tienes que saber qué es lo que ellos opinan para saber cómo adaptar lo que tú crees que puede funcionar a ese entorno. Sí. ¿No? Y también puede ser, no sé, ahorita me hiciste de acuerdo con lo que mencionas, en enfermedades como la brucelosis, por ejemplo, hay ciertas pruebas serológicas que son la base, lo básico que te sirven para el diagnóstico. Pero yo veo ahora con el tema de innovación que hay muchas personas que están queriendo hacer el diagnóstico utilizando herramientas como biología molecular, técnicas del ADN, pero se están olvidando de esa base que a veces es lo importante, o de esos métodos diagnósticos que realmente te dan mucha más información que trabajar con estas nuevas tecnologías. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, o sea, no deberíamos olvidarnos de lo fundamental o lo importante que es o que hace a la enfermedad, porque si no, la innovación no nos va a servir de mucho. Exacto, o sea, poner cosas más caras de una como que fuera esa intervención, no lo va a hacer sostenible en el tiempo. Claro. O sea, hay que pensar en cómo esas tecnologías nos pueden ayudar a hacer, por ejemplo, un diagnóstico en el que puedan aplicar muchísima más cantidad, se puede hacer un tamizaje, por ejemplo, de brucelosis en todas las zonas ganaderas, porque eso es una pérdida económica gigantesca. Gigantesca, que no se le asocia a veces cuando hablas de enfermedades humanas, porque los que están expuestos es un número de este tamaño en relación a otro, pero eso no deja de ser importante, ¿me entiendes? Y por eso te digo que es importante poder unir la parte socioeconómica con las enfermedades, porque la carga de perder una cantidad importante de ganado, de tener que sacrificar tanto ganado, causa una pérdida económica. En la persona, en el ganadero, el pequeño trabajo, claro, o sea, te quedas con gente sin trabajo y todo eso, y entonces eso es un costo de una enfermedad que a veces no se la ve, porque les da a los animalitos. Claro, y es una visión difícil, pues te digo, o sea, ser multidisciplinario es lo que nos puede ayudar, sacar. Sí. Bueno, no sé si sacar, pero sí ayudar muchísimo para salir en algún momento, ¿no? Tienen que confluir muchas cosas. Muchas gracias, Sofi, por haber estado el día de hoy con nosotros. Hemos aprendido muchísimo y bueno, igual te comprometemos para una siguiente ocasión seguir hablando del tema, que además a mí me apasiona mucho lo de las enfermedades. Así que muchas gracias porque hayas estado aquí. A ti muchas gracias por la invitación. Nos vamos ahorita a un corte comercial y ya volvemos. Agárrate, la estación Divulgaciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos que la aventura continúa. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. Desde nuestra existencia. 100.9. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad,
donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Regresamos, nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología. Y continuamos aquí en el programa de Estación Divulga Ciencia y ahora tenemos como invitada a Anita Villasís. Anita trabaja en el Centro de Investigación para la Salud en América Latina, CICEAL, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Posee una licenciatura en Ciencias de la Educación y Ciencias Biológicas en la PUCE. También obtuvo en la misma universidad una maestría en Nuevas Tecnologías en la Enseñanza y en la Práctica Educativa, así como una maestría en Biología de Enfermedades Infecciosas. Además tiene un doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Ohio en Estados Unidos y actualmente se enfoca en el estudio de la entomología médica, particularmente en el estudio de treatominos, los insectos transmisores de la enfermedad de Chagas, en Aedes aegypti, que es el mosquito vector de varios arbovirosis, y además ha desarrollado campañas de educación en salud a gran escala utilizando videojuegos. Yo vi ese videojuego el otro día, además estuvo súper chévere, aplicando la ciencia para la prevención y control de enfermedades. Anita, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Deli, por la invitación. Habíamos hablado de estas enfermedades persistentes con Sofía en el bloque anterior, y uno de los factores que también confluyen en este tipo de enfermedades es la presencia de vectores. Primero cuéntanos, ¿qué son estos vectores? Bueno, los vectores son realmente organismos vivos que sirven como vehículos, es decir, son los transmisores del agente causal. Llámese agente causal, puede ser reconocido como los virus, las bacterias, o parásitos. O también hongos también podría ser. Oh, wow. Entonces, de alguna forma, justamente estos sirven como vehículos. ¿Por qué son claves estos vectores en la transmisión? Estos vectores son claves porque vienen a ser como el puente entre el patógeno con el ser humano. Okay. Entonces, de esa manera, son tan fundamentales que ellos realmente juegan un papel importantísimo dentro de un ciclo. Entonces, de esa forma pueden ellos ser los transmisores y también ser ese puente para el contacto. Por ejemplo, una persona que esté infectada, llámese con un virus, por ejemplo, con dengue. Ya. Una persona infectada con dengue, viene el mosquito, al chuparle la sangre, se adquiere el virus y luego va a ir tranquilamente donde otra persona a picarle y a transmitirle. Entonces, de esa manera es el vehículo y es el puente porque va a continuar que la enfermedad, va a permitir que la enfermedad continúe. ¿Por qué es importante entonces? Bueno, hablamos también con la Sofía en el bloque anterior que en enfermedades como el dengue, ¿cierto? Bueno, ya nos daba un ejemplo, ¿no? Que hay estos mosquitos que se paran en la pared y la idea es eliminar este mosquito que va a ser este vehículo que dices tú, ¿cierto? Pero ella también nos mencionaba que es casi imposible eliminar a todos los mosquitos, no sé, en una zona, en un área geográfica. ¿Es cierto? ¿Eso es imposible? Sí, yo también comparto con la información que yo justamente le estuve escuchando a la doctora Ocaña. Y es totalmente cierto. Además, algo fundamental es tratar de entender la biología de cada uno de los vectores. Es muy diferente el comportamiento de Aedes aegypti o de Anófeles, o que es el transmisor del malaria. Y que es mosquito igual. Y que es mosquito también. Okay. Y que el triatomino, que es el insecto transmisor de la enfermedad de Chagas. Entonces, es importantísimo realmente comprender cómo es su biología, su comportamiento, para que de esa manera uno pueda saber por dónde enfocar un poco el control. Entonces, es cierto, uno pensaría que al rociar una casa o al fumigar una casa, pues va a haber el insecticida con un efecto residual de unos 4 meses. Puede venir cualquiera de estos insectos, mosquito, y van a morir. Pero eso no ocurre. O sea, a veces eso no ocurre por N cantidad de cosas, y ahora se habla muchísimo, y en el caso de mosquitos es hasta más fácil comprender que puede haber una resistencia hacia los insecticidas. Wow. En el caso de los triatominos es más complejo porque volvemos a la biología. El triatomino se demora, la especie más rápida
es apenas de 6 meses. Mientras que en el mosquito ya en 15 días tenemos ya al adulto, ¿no? Wow. Entonces, estamos hablando de generaciones de mosquitos. Y entonces ese gen de la resistencia podría pasar a las otras generaciones. Wow, Entonces, nunca había escuchado que pueda, o sea, hemos escuchado de las resistencias, creo, ¿no? Creo que la más común, pues las resistencias a los antibióticos que tienen las bacterias, ¿no? Y además que se transmiten como mucho más rápido. Pero qué complejo entonces que en este panorama de las enfermedades persistentes podría aparecer este factor adicional que son resistencias a estos insecticidas. ¿Eso aumentaría la complejidad del control de estas enfermedades? Totalmente. Y ahora hay un sinnúmero de tipos de estudios que se puede saber esto de la resistencia, pero voy a hacer propaganda por la morfometría. La morfometría para mí es una de las herramientas fundamentales de estudio que encima son más baratas porque solamente necesitas fotografiar, tomar puntos de coordenadas dentro del ala, por ejemplo, o de la cabeza, depende de lo que tú quieras hacer, y de esa forma, pues tranquilamente puedes llegar a resultados interesantes que deben de ir de la mano, sí, con la parte molecular, pero si es que al inicio no tienes fondos, claro, esto ayuda foto, a dar es más fácil. Sí. Ya lo estamos haciendo aquí entonces, sí, ¿no? Sí, ya podemos hacerlo aquí en el Ecuador. Es una tecnología más económica, pero que se puede implementar más rápidamente aquí en el Ecuador. Sí, totalmente. Lo que hay que saber es un poco de estadística. Y hay programas gratuitos que te ayudan a realizar todo esto. ¿Funcionaría la morfometría en todos los vectores? Ahorita se ha utilizado muchísimo en triatominos, se ha utilizado muchísimo en mosquitos. En garrapatas sé que hay algunos estudios. Entonces, de alguna u otra forma, sí ayudaría muchísimo. Hay que ver, porque también la morfometría también han utilizado, por ejemplo, en plantas. Oh, wow. Y por ejemplo, en semillas, para ver ese tipo de conexión, si es que hay una diferenciación entre poblaciones de una misma especie o quizás diferentes especies, etcétera, etcétera. Wow, qué interesante. Hablamos también sobre el ambiente, ¿cierto? Este mosquito vector es importante, ¿no? Pero va a depender también del ambiente en donde esté, creciendo o evolucionando este mosquito. Pero ahora tenemos problemáticas como el cambio climático. ¿El cambio climático va a influir también en estos vectores para quizás, me invento, propagar más rápido una enfermedad o mantenerla como persistente? Sí, aunque ahorita también la palabra cambio climático es utilizada en todo lado, ¿no? Sí. Entonces hay que también tener un poco de cuidado en estas cuestiones. También hay que olvidar que puede ser también la cuestión de los hábitos de las personas que hacen que fomenten también la presencia de estos mosquitos si es que no están siguiendo como estrategias de control. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el caso, hay veces que, es cierto, ahorita tenemos una época de inundaciones completamente. Sí. Entonces, es cierto, estamos muy inundados y el año pasado estábamos en una sequía terrible. Entonces, sí se puede ahí decir, quizás es el cambio climático, pero viendo ya cómo se está resolviendo esto y sabiendo que de aquí vamos a tener una buena cantidad de agua todavía, ya se puede comenzar a hacer campañas de prevención. Entonces, después, el problema es que luego van a decir, todo es culpa del cambio climático, y no es así. Todo es culpa del cambio climático. Que eso sí es importantísimo tomar en cuenta, es que en lugares donde la temperatura está subiendo más, pero el cambio climático no solo le atribuye a la temperatura, sino también a la pluviosidad, es decir, la cantidad de agua que existe. Entonces, ahí sí, lugares donde no había tanta agua, puede haber ahora, y de alguna forma está abriendo o ampliando el nicho donde se podrían encontrar estos vectores. Entonces ahí sí, de esa forma, el cambio climático estaría influenciando. Okay. No necesariamente la aparición de estos vectores en estas áreas en las que antes no existían significa una enfermedad, ¿cierto? ¿O sí? No necesariamente, tendría que haber el patógeno. El patógeno. Ahí. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que las condiciones son óptimas para que exista el mosquito en el valle de Tumbaco, de Cumbayá. Pero no está el parásito. Pero no está el agente causal. Exacto, entonces... Trabajar en vectores me parece súper chévere y fascinante. A mí me gusta mucho el trabajo que tú haces con los triatominos. Cuéntanos un poquito para que ellos, nuestros internautas también lo sepan, ¿qué es un triatomino? El triatomino realmente es el insecto transmisor de la enfermedad de Chagas.
Si alguien quisiera como describirle, es como se le conocía como chinche besucón o chinche caballo, o en algunos otros países le conocen como vinchuca, barbeiro, pito en Colombia. Wow. Entonces se le conoce un sinnúmero. Si uno quisiera decir de qué tamaño es, podría decirse como una especie de cucaracha, porque sí es medio grandecito, no es tan chiquito como el mosquito. Sí. Son malos voladores, no es como los mosquitos que están todo el tiempo, sino que más bien dan saltitos nada más. ¿Ya? Y de una hembra puede poner, por ejemplo, una cantidad de huevos como 500. De esos huevos emerge la primera estadio ninfal, luego pasan por ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5, Wow. y luego se convierten en adultos. Ahí es en donde están estos, tú dices que los mosquitos tienen 15 meses, por ejemplo, para 15 tener, días. 15 días. Sí. En los tetraminos es más lento por todas estas fases por las que pasan. Sí, y además porque son diferentes. Los triatominos son hemimetábolos, tienen una metamorfosis incompleta. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el estadio ninfal hasta el adulto sí se parecen un poquito. No es que cambien, no es una metamorfosis completa como el mosquito. El mosquito sí, claro. Claro, pasa de por larva huevo al a grande, larva, sí. pupa y luego es al mosquito. Y pasa también, está en una zona acuática, digamos así, cuando son pequeños hasta que realmente es pupa y de ahí sale recién Como a la mosco parte adulto. como mosco adulto. Sí. Si conocemos, a ver, primero, ¿conocemos realmente la biología de todos los vectores que transmiten enfermedades? ¿Estamos claros en eso? No, además las condiciones son diferentes. Algo que es muy interesante es también que, y es en todo, ¿no? No solamente es hasta para conocer los factores de riesgo de una determinada zona. Es decir, se tiene que conocer los factores de riesgo, porque lo mismo que yo puedo decir que puede ayudar a controlar tal especie de, por ejemplo, de triatomino o de mosquito en la provincia de Loja, no es lo mismo que yo puedo llegar a decir en la provincia de Manabí. Porque las condiciones son diferentes, el estilo de vida de las personas es diferente, entonces hay que conocer todo eso. Y algo muy importante, que eso también le escuché a la doctora Ocaña, es que decía, la investigación básica es fundamental. Exacto. Y el conocer, uno diría, ay, qué aburrido el ciclo de vida, ir observándole de qué pasa desde el huevito hasta lo que vaya cambiando, por ejemplo, de estadio ninfal. Y sí, las tesis eran así. La primera tesis, y me acuerdo de licenciatura que pude hacer, es del ciclo de vida de Rhonius ecuadoriensis. Pasé 6 meses observando y cronometrando desde el tiempo que introduce la probóscide o el pico para picar, hasta la primera defecación, y cronometraba el tiempo de su primera defecación. Entonces, claro, eso es. Y hay especies que se demoran 1 año, que son anuales. Entonces, y ese tipo de investigación ahora ya casi no se les puede hacer. Pero esa información básica es la que... Es fundamental. Es fundamental, exacto. Lo que decíamos con Sofía hace un momento. Si no sabemos de eso, ¿cómo implementamos, no sé, programas de control o ese tipo de cosas? Wow. Entonces, bueno, yo decía, ¿no? Entonces no conocemos realmente la biología de todos estos parásitos, de todos estos vectores. Entonces, si todavía nos falta mucho por conocer en cuanto a la biología de los vectores, ¿cómo podemos proponer, no sé, cambios en políticas o en políticas de prevención, por ejemplo? ¿O qué podemos hacer entonces ahora si todavía nos hace falta algunas cositas por saber? Bueno, fundamental sería realmente que también la cuestión de financiamiento sea mucho más amplio. Hay veces en que ahora están enfocados a algo o muy específico o también se lanzan al otro lado. Es importantísimo la multidisciplinariedad, pero también la cuestión de la parte básica es necesaria. Y hay veces en que para eso no hay tanto financiamiento. Entonces, por ejemplo, también tuvimos en el laboratorio, en el CICEAL, un proyecto que teníamos Aedes aegypti a diferentes temperaturas y humedad en situación controlada, es decir, en incubadoras. Y ahí eso nos daba una pauta de cómo está sucediendo lo del cambio climático. Justamente. Entonces, ese tipo de investigaciones son fundamentales para poder luego decir, bueno, esto sucedió en laboratorio, pero no sabemos qué puede pasar en campo, en la vida real, digamos así. Entonces, ese tipo de información es fundamental. Necesitamos generar y para eso necesitamos de inversión también. Qué feo que necesitemos inversión. Necesitamos inversión para hacer investigación, en verdad.
¿Qué acciones urgentes crees entonces, Anita, que necesitamos? Aparte de la inversión que sabemos que es importante, ¿no? ¿Qué otras acciones podemos tomar desde tu punto de vista, ¿no? Desde esa área en la que trabajas con estos vectores, ¿cuáles pueden ser estas acciones que necesitamos saber? Yo, bueno, ahorita se habla muchísimo de control, yo soy más amiga de la prevención. ¿Ya? O sea, es mejor prevenir que lamentar, como dicen. Entonces es mejor prevenir que tener que estar luego controlando. Entonces yo creo que estas campañas masivas de prevención, independiente de cada una de las enfermedades, es fundamental. Es decir, conocer en qué lugares se encuentra esto y después de esto tranquilamente dar pautas de educación. Ahora, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas se logró hacer como un folleto educativo al inicio y luego del folleto educativo, claro, también las generaciones van creciendo y la tecnología también. Obvio. Entonces se nos ocurrió hacer videojuegos. Pero hay dos videojuegos, el uno enfocado a las condiciones de Loja y el otro videojuego enfocado en las condiciones. Lo que nos decías, ¿no? No es lo mismo trabajar exactamente. así sea la misma enfermedad, pero en dos localidades diferentes. Y en dos provincias diferentes, dos regiones totalmente diferentes. ¿Y cómo les ha ido con ese videojuego? Es muy chévere, por cierto, yo lo conocí el otro día. El de Loja sí puedo dar fe porque ya hasta lo he puesto digamos así, en funcionamiento. Y ha sido muy interesante ver a los niños cómo les llama muchísimo la atención, más la parte tecnológica, que el mismo folleto, que estar escribiendo en papel, etcétera, etcétera. En Manabí no he podido llegar a implementar porque primero estoy tratando de también hacer este trámite de propiedad intelectual para poder de alguna forma entregar en toda la provincia lo que más se pueda para que la gente pueda de alguna forma poner en contacto ya a los chicos con este videojuego. Y ahorita me hiciste acuerdo, porque alguna vez estuvimos con Anita en una presentación del calendario de mujeres científicas ecuatorianas, y Anita presentaba ahí este videojuego. Y también nos diste un folleto, y me acuerdo que mi sobrina cogió el folleto y bueno, era para pintar, se lo aprendió y todo, y ella aprendió que ese es un chinche. Entonces el otro día no me acuerdo por qué una amiguita le indicó la foto de un tratomino que había tomado, no me acuerdo en dónde, y mi sobrina le dice, ay, pero si no sabrás cómo se llama, pues eso, dice, es un chinche. Entonces fue tan bonito porque los niños captan esta información muy rápido. ¿Crees que los niños también son ese puente hacia los adultos en medidas de prevención? Totalmente, totalmente. Por eso este fue un enfoque más campaña educativa a la niñez y a la adolescencia. Hubo un artículo súper interesante en España que más bien hablaba de que a los adolescentes se les tomen en cuenta. O sea, les hicieron unos grupos focales. Y cuando se hablaba de los niños, claro, ellos querían participar y estaban totalmente de acuerdo. Los adolescentes lo que querían era la cuestión tecnológica. Y querían ellos ser parte de los videos. Es decir, qué chévere que ahora, como ellos no tienen miedo a una cámara, se paran como otros, dice. Se paran adelante y hacen videos de TikTok y todo eso. Entonces ellos decían, queremos ser parte de la solución, no que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Wow. Entonces eso me marcó muchísimo y habían hecho justo para dengue, pero no recuerdo en qué parte de España, pero una publicación muy, muy interesante. Wow, qué chévere. Sí. ¿Qué necesitamos desde el punto de vista de investigación? ¿Qué más necesitamos hacer para poder, no sé si solucionar sea la palabra, este tema de las enfermedades persistentes? Aparte de la educación, aparte de más financiamiento, porque se necesita seguir investigando, políticas públicas específicamente, pero yo digo una colaboración entre diferentes instituciones, entre la parte de la academia con la parte del ministerio, puede ser Ministerio de Salud, Ministerio de la Educación, Ministerio del Ambiente, dependiendo, cambio climático, enfermedades o educación. Quizás una conexión entre todo, ¿no? Y una conexión. Sí, yo me he dado cuenta que es verdad, existen diferentes tipos de ministerios que obviamente manejan cada uno su competencia, pero a veces están desconectados. Necesitamos unirnos también, quizás. Totalmente, necesitamos unirnos para unir fuerzas y tratar de ir por un bien común, que es el tratar de controlar, el tratar de alguna forma tener mejor conocimiento de alguna enfermedad específica.
Cuando tú estás en tus investigaciones, también me imagino se aborda algún tema de lo que hablamos con Sofi también, de la parte socioeconómica, ¿cierto? Que pues ya aprendimos que influye también en el tema de estas enfermedades persistentes. ¿Esta educación también puede ir por ahí? O sea, quizás la educación hacia estas entidades públicas, por ejemplo, para indicarles y decirles, es importante que ustedes conozcan esto para sus programas de prevención o lo que sea, ¿sí? Sí, además algo que yo me acuerdo que le preguntaste a Sofi fue justamente esta cuestión de que ya quieren con técnicas moleculares y todo lo demás. Quieren hacer con técnicas Entonces, moleculares. ahora los principales, yo creo que esta educación básica es llegar a la comunidad y hacer pues cuestionarios de conocimientos, de actitudes y prácticas. Primero para comenzar a arrancar de ahí. Entonces, esto ya, al hacer conocimientos y actitudes y prácticas, ya estás un poco introduciéndote en la cuestión socioeconómica y política un poquito, y cuestión en sí de la enfermedad, de una determinada enfermedad. Y ahora muchos investigadores más bien se han saltado esa parte, directo es a colectar insectos, a colectar el patógeno o a colectar muestras de sangre y de esa forma ir a analizarlas. Pero no se entiende el contexto en general. Entonces, yo soy de la idea realmente de volver a hacer lo básico para llegar totalmente a comprender mejor. Claro y sí. Algo fundamental es involucrar a la comunidad. Siempre he dicho que si el problema tenemos en una zona, hay que involucrar a la comunidad, porque una cosa es la visión que tiene el investigador o los entes gubernamentales, etcétera, etcétera, pero otra es lo que realmente está sucediendo en la misma comunidad. Ahí mismo, claro, dentro de eso. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Anita, ha sido un gusto tenerte el día de hoy. Solo una pregunta final, no sé, ¿algún día podremos erradicar las enfermedades desatendidas, como decíamos, o las enfermedades olvidadas? Yo creo que si seguimos de la forma en cómo seguimos trabajando ahorita, no. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Es necesario, además. Es necesario. Y vuelvo y repito, hay que involucrar realmente a las personas que necesitan ese apoyo. Claro que sí. Gracias, Anita, por estar el día de hoy aquí. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos ahorita a cerrar un ratito y ya nos regresamos con el corte. Las enfermedades persistentes, como el mal de Chagas, la leishmaniasis o la tuberculosis, que son de las que hemos hablado el día de hoy, son aquellas que a pesar de avances médicos y científicos siguen afectando a miles y millones de personas en el mundo, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Su permanencia está estrechamente relacionada con factores sociales, ambientales y estructurales. Pobreza, falta de acceso a servicios de salud, viviendas inadecuadas, escasa educación sanitaria y más recientemente los efectos del cambio climático que amplían las zonas donde habitan los vectores transmisores. Estas enfermedades, muchas veces denominadas olvidadas, no solo representan un desafío médico, sino también ético y social. Para enfrentarlas es necesario una mirada integral que combine la investigación, la acción comunitaria, políticas públicas y una ciudadanía informada. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional y al maravilloso equipo de producción que está en el tras cámaras. Gracias a todos y todas por acompañarnos en un episodio más de Estación Divulga Ciencia y nos vemos en una próxima entrega de este programa en el siguiente episodio. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulga Ciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.